Bien, bueno, ayer que les hice el examen, me dio gusto que se em, están compenetrándose más con la teoría este, familiar estructuralista, que en sí pues estamos hablando de cómo dar la terapia, ¿no? Pero también tenemos que repasar un poquito sus principios. Y bueno, aquí ya se pone un ejemplo muy claro. Eh, Les decía la clase pasada que es importante que el terapeuta reestructure, pero también el concepto de estructura suena como a estático, como que no hay un dinamismo interno y tenemos que pensar en esa estructura como un momento, como si fuera una fotografía de una película, porque la película sigue, entonces puede ser que de manera natural la familia encuentre el camino correcto, pudiera ser, o pudiera ser que no lo encuentre y que cambien los estilos y formas de ser de los miembros, pero no para bien de la familia o de cada uno de los miembros, sino para empeorarla. Entonces ahí entra el psicoterapeuta para generar los cambios y buscar el equilibrio. Siempre el equilibrio va a ser lo que se busca, porque el equilibrio en una familia no produce chivos expiatorios, que serían precisamente las patologías. Les había dicho, ellos creen en la patología, pero como producto de un sistema injusto dentro de la familia o incorrecto, para decirlo de una manera donde no haya culpables, ¿verdad? Entonces, a ver si me ayudan a leer este ejemplo de intervención psicoterapéutica. Sí, profe. Dice, Adelante, Cheye. Sí, ¿quién gusta? a ver, dice, rediseña la organización familiar. Por Ajá. ejemplo, una familia funcional tendrá una clara línea entre generaciones. Esto significa que si la madre y una hija están actuando como hermanas, el terapeuta pondrá a la madre a cargo de las actividades de la hija durante un... Sí, bueno, miren, un elemento que de muchos, ¿verdad? Que puede analizar ya estando dando la psicoterapia en la familia, el psicoterapeuta estructural, es ver los límites, las fronteras entre la generación anterior y la nueva generación. En este caso hablaríamos de los padres y de los hijos. Los padres se deben de aliar entre sí, ¿es correcto? Y los hermanos también. ¿Sí estoy bien o díganme ustedes? ¿Está bien que los padres se alíen? ¿Sean Sí, aliados? Pues claro que sí, creo que sí. porque son cónyuges, entonces los cónyuges comparten la privacidad, comparten el dormir juntos, caso de que así sea, ¿verdad? Se bañan tal vez juntos, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, van a una cena romántica nomás los dos. Entonces tienen una unión más fuerte. Los hermanos también, porque se defienden a veces de las reglas de los padres. A veces la rivalidad entre hermanos puede ser más fuerte o puede haber más este, apoyo mutuo, ¿sí? Por ejemplo, si el papá regaña a uno de los hermanos, el otro le dice, papá, por favor, mira, pues comprende, qué sé yo. Entonces, no está tan mal que se unan entre holones. Los holones son los subsistemas, o sea, los cónyuges o como padres deben de estar unidos. Porque si un papá piensa de una manera y el otro piensa de otra, es muy malo porque las reglas van a quedarle poco claras al hijo. No va a saber para dónde irse o se va a ir para donde le conviene. Entonces, miren, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de un triángulo perverso. Cuando una generación superior se alía con una generación inferior, ¿contra quién se alían? Pues contra otro hermano o contra el otro cónyuge, el otro padre, perdón. Entonces, ¿qué hace el terapeuta cuando esto ocurre? Se encuentra un triángulo perverso. Aquí no lo dice, pero sí es un triángulo perverso.
Triángulo perverso es cuando una generación superior se alía con una generación inferior contra un miembro de la generación superior o un miembro de la inferior. ¿Sí? Entonces, los hermanos no deben de meterse en las decisiones de los padres a favor o en contra de un hermano, porque están invadiendo el territorio de los padres, ¿verdad? O tal vez un padre no quiera una cosa y el hermano se alía con uno de los padres que sí la quiere. Y entonces eso también es un triángulo perverso. ¿Se acuerdan que los describió Jay Haley? Uno que está al inicio de las diapositivas. Entonces, ¿qué se debe de hacer cuando se ve un triángulo perverso? Si la mamá está aliada con la hija contra el papá, suponiendo, vamos a decirle a la mamá que se ocupe de la hija, que le ponga reglas, que le ponga normas y que se olvide de la alianza, ¿no? Claro, yo no puedo como psicoterapeuta estructuralista decirle a la mamá que deshaga la alianza, porque ¿qué van a hacer? Se van a hacer más fuertes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le hace? Pues poniéndole actividades donde le recuerden a la mamá que tiene un rol de padre, o sea que pertenece al subsistema de los padres. Y eso es de por sí ya una medida sanadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está sanando en sí a la hija con la que se está liando, está sanando a un chivo expiatorio o a un paciente identificado o a un paciente sintomático, que es el otro hermano que está sufriendo por esa alianza. Entonces los padres tienen que ser bastante neutrales cuando dan una orden a uno de los hermanos, porque si el otro hermano se alía con ellos, no lo deben de permitir los papás, ¿sí? Y también si uno de los hijos está constantemente regañado y el otro no, tampoco es bueno. Tiene que campechanearle a uno y al otro, ¿no? Más o menos. Y claro, las mamás a veces defienden más a las hijas, que si llega tarde si el papá le dijo que no llegara después de las 11 de la noche y llegan las 12, el papá ya está dormido y la mamá se hace de la vista gorda, eso no está tampoco bien. Aunque en general ocurre que la mamá se pone más del lado de la libertad de las hijas, ¿no? Y el papá no tanto, tienen que ponerse primero ellos de acuerdo. Y si la mamá acepta que llegue a las 11 de la noche, tiene que funcionar igual. Porque si no, el papá cuando se entere se va a sentir traicionado y va a generar problemas en el subsistema, no nomás de los padres, sino en el subsistema conyugal. Cuando el sistema conyugal empieza a sufrir eh, porque no está, porque la persona se siente poco tomada en cuenta, que no la toman tanto en cuenta, y la mamá genera una alianza con todos los hijos, supongamos, que sería un triangulote perverso, ¿no? Eh, ahí empieza a destruirse la relación conyugal y puede ser que se dé el divorcio o la separación. Por eso tienen que ser los padres muy cuidadosos. Primero que nada, tienen que estar siempre comunicados y tomar decisiones como si fueran un solo subsistema, aunque son dos personas, ¿verdad? Pero tienen que tomar las decisiones. ¿Para qué? Para que ninguno de los dos se sienta menos o se sienta afectado. Porque de ahí, de de una pequeña situación a lo mejor de desequilibrio, pueden hacer el que alguien esté acumulando mucha tensión y tarde que temprano explote y la dirija hacia el cónyuge y de ahí provenga reproches mutuos. Es que la relación de cónyuges es muy frágil cuando ya hay hijos en edad avanzada, digamos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya no los une el sexo. Anteriormente, cuando los niños estaban muy chiquitos, los unía el sexo. Tenían mucho más fuerza las hormonas. Pero conforme va caminando la pareja, va disminuyendo la fuerza de la hormona por un fenómeno bien curioso que ocurre en el cerebro, que detecta que hay hijos, baja la hormona testosterona en el hombre y baja la progesterona en la mujer. ¿Para qué? Pues para ser
tener un trato mucho más, ¿cómo decirlo? Menos agresivo, porque si la testosterona se mantiene en los niveles altos, como empezó el papá, va a haber en los hijos rivales y no va a haber seres a los que tiene que proteger. Por eso la naturaleza fue muy sabia y nos disminuyó las hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales se vinculan con defensa del territorio y, y también con ser duros con los hijos. Las hormonas sexuales se vinculan con ser bastante estrictos con los hijos. Entonces disminuye la hormona testosterona para ser más apropiados como padres, pero al mismo tiempo disminuye el deseo sexual. Por eso, brincando los 5 años, el deseo sexual baja bastante en una pareja. Y lo que los debe de sostener debe de ser la buena comunicación, la equidad, el equilibrio, los valores de querer llegar con alguien a la vejez, en fin. Entonces, por eso es muy importante que no haya estos triángulos perversos, porque el triángulo perverso promueve casi siempre que se destruyan los matrimonios. Digo, también se puede, ¿verdad? Tener una familia con otro papá que funcione como padrastro, pero que a su vez tiene también otros hijos y se va revolviendo ahí todo, ¿no? También eso está bien, ¿verdad? Siempre y cuando el padrastro y la mamá formen también una alianza importante, porque si al padrastro se le mira siempre como el padrastro, no puede poner reglas, pues eso no está bien, porque también está contribuyendo a la familia, entonces tiene que también ponerse de acuerdo con la mamá. O sea, siempre debe de ser así. Aunque sea padrastro, más que los hijos dicen, no, tú no eres mi papá para decirme nada, porque tú eres mi padrastro. Eso no está bien, ¿sí? Mientras esté ahí él con la mamá, las reglas tienen que ponerse de acuerdo entre los dos y darse las reglas. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, voy a empezar a la que sigue. Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, a ver, si alcanzan a leer. ¿Me ayudan con esta? Dice, de manera semejante, encontramos un buen grado de individualización en una familia que está trabajando bien. Si no se respeta el límite que delinea un individuo, el terapeuta estructural podrá pedir a cada persona que piense y hable solo por sí misma. Sí, O también bien, si me permites hacer un paréntesis. Miren, Sí. toda familia no puede mantenerse estática. O sea, por eso se habla que la psicoterapia estructural, en realidad, constantemente está viendo los cambios y el dinamismo interno de la familia. Una familia tiene que ayudar a que sus hijos, en este caso los padres y la propia familia, se vayan independizando lentamente, poco a poco. Al papá se le olvida que ya no son sus hijos chiquitos, entonces les sigue diciendo niños, les sigue diciendo niñas a las mujeres ya de 20 años, de 18 años. Entonces tiene el papá que empezar a hacer cambios en su mente de que no es su hija, de que es un ser individual que vino a través de él, pero que no es de él, o de la mamá tampoco, ¿no? Y la patología se da cuando una mamá no permite que migren los hijos, o el papá, o critica demasiado a los futuros yernos que nunca se consolidan como tales, ¿verdad? Entonces, por eso la individuación es muy importante. La familia tiene que partir de la premisa de que los hijos se van a ir tarde que temprano. Pero a lo mejor no se van porque no quieren, pero eso es otro rollo. Tienen que promover la individuación, tienen que empujarlos poco a poquito para que vayan haciendo su vida. Y cada uno de ellos tiene una forma muy específica de ser, que es lo que pertenece al subsistema individual, porque todos tenemos formas de ser diferentes, independientemente de si pertenecemos al subsistema de los padres o de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, si la familia no promueve esa individuación o la opinión libre de cada miembro, también está mal eso. A ver, adelante, Alma, por favor.
así, dice, o bien, puesto que una familia funcional, el subsistema marital y el subsistema parental tiene fronteras distintas, el terapeuta se ve que una pareja pasa todo su tiempo cuidando a sus hijos, podrá pedirle que se vaya dejando solo a los hijos. Es que, miren, se puede caer también en el error y esto lo promueve mucho con el debido respeto, lo digo, para la religión, lo promueve la religión. La idea de que, de que los, de que hay que olvidarnos de ser cónyuges, por ejemplo, y hay que darlo todo por los hijos. Primero están los hijos y luego la pareja. Eso también es un error. ¿Por qué? Porque si la pareja no se cuida entre sí, se empiezan a romper los lazos que la unen, porque son muy débiles. Brincando los 5 años, se empiezan a debilitar bien fuertemente los lazos que hay dentro de un matrimonio. Porque empieza a haber tensiones, empieza a haber reproches, empieza a haber recordar el pasado, empieza a haber muchas cosas que empiezan a dañar la relación. Si le agregamos a eso que no hay satisfacción porque el papá solamente o la mamá solamente se dedican a los hijos y se olvidan de su rol de esposos, entonces pues va a tronar esa pareja. Y si truena la pareja, pues truena todo, ¿verdad? Porque un divorcio y una relación de este tipo puede dañar mucho más a los hijos que a lo mejor no atenderlos tanto y tener también un espacio como pareja. Entonces, por eso hay que ver el todo, no se puede ver nomás una partecita, ¿sí? Entonces les digo, bueno, si se les está olvidando que son cónyuges, una cena romántica, tener espacio para ellos, irse de vacaciones solos, dejar a los hijos encargados con abuelito, no sé con quién. O si ya están grandes, pues que ellos se encarguen de sí mismos, ¿no? Porque si, necesita la pareja invertir tiempo en ella para funcionar de manera correcta, para que se dé mejor esa alianza. Porque si no hay la alianza como cónyuges, ¿cómo pueden ser padres que se pongan de acuerdo de manera armónica con los hijos? Cada vez sería más difícil. Entonces, muchos divorcios y muchas, fíjense, el promedio de divorcio en Guanajuato es a los 4 años. Al 4.º año ya casi todos se divorcian. Al 5.º ya segurito. Es lo que les estoy diciendo, la hormona es muy fuerte al inicio. Entonces, ¿por qué no se desunen? Porque todo el día piensan en sexo. Valga la expresión, ¿verdad? Entonces eso los mantiene pegados y los mantiene además deseosos también de cuidar a los niños que van saliendo como producto de esa relación constantemente sexual que tienen los padres. Pero luego llega, se acaba el deseo sexual poco a poquito, porque baja la hormona y al mismo tiempo se incrementan las obligaciones con los hijos. Esa es una receta para el desastre. Tiene que la pareja empezar a invertir en el cónyuge. Tiene que empezar a invertir en salir, en ratos aparte, para que sea más sólida la unión conyugal. Si es así, pues también la relación con los hijos como padres va a ser buena y va a ser sólida y va a ser armónica y va a estar basada en la comunicación. ¿Sí? También esa es otra cosa que detecta, porque ser padres no significa, no es sinónimo de martirio, o sea, es sinónimo de estar bien y de que los valores anteriormente eran, solamente la quiero para esto a la mujer o la mujer solamente lo quiero para esto al hombre y tienen que irse transformando sus valores, a decir, bueno, tengo una satisfacción con mis hijos, tengo una satisfacción con mi pareja, pero a lo mejor ya no de tipo sexual, sino de que me comprende, me apoya, nos comunicamos bien. En ese sentido me refiero. Sí, porque la sexualidad va para abajo, siempre. A menos de que cambies de pareja, vuelve a subir. Pero bueno, por eso se da la relación extramarital. ¿Por qué? Porque allá sí te dan más ganas, ¿verdad? Pero no es en sí porque la otra persona sea mejor o tenga más mejores características. Es porque la hormona sexual baja dentro de la familia para podernos hacer más
aceptables con los hijos y no verlos tanto como extraños, sino como padres, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí algún comentario, duda? Sí, maestro, porque a los 5 años, o sea, porque a los 5 años después del matrimonio es cuando se empieza a perder ese lazo de comunicación y todo eso. Sí, en sí lo que se pierde es la sexualidad, no tanto la comunicación, pero la sexualidad obliga al cónyuge a estar con la pareja. O sea, a veces una pareja antes de casarse dura 10 horas junta y eso la obliga a platicar, pues porque el sexo, ¿cuánto dura? Este, desde que inicias hasta que terminas, pues unos 20 minutos o 30 o 50 si acaso. Pero estamos hablando de caricias previas, estamos hablando de juegos, estamos hablando de coitos tal vez. Bueno, pero el resto del tiempo la pareja tiene que platicar, empieza a platicar de sus problemas con la otra, se siente escuchada. Entonces, obviamente que conforme baja la hormona, más o menos baja a los 5 años la hormona, baja ya a un nivel crítico, que puede ser que el hombre le interese a otra mujer o a la mujer a otro hombre. De ahí vienen las infidelidades. Una infidelidad, si no se da cuenta el marido, o si lo permite, que también puede ser, pues bueno, no pasa así a mayores, pero tarde que temprano se van a dar cuenta, porque es como una ley, digamos, que, o sea, un hombre es muy tonto siempre lo cachan al hombre, y a la mujer, no la van a cachar porque la mujer tiene 12 cerebros para calcular que no la cachen, y el hombre, no, somos mucho más. Una mujer como detective es excelente porque ella no se le escapa ningún detalle. Una pequeña manchita, un papelito, por, sale a las 9 del trabajo, llega a las 11, pues que hizo en 2 horas, ¿no? O sea, la mujer sabe que no fue a una taquería a comer solo, o que no le dejaron más trabajo del que debía. Entonces empiezan a haber conflictos por eso, ¿sí? Digo, una alternativa a que no haya conflictos es que la gente se haga de la vista gorda. Mucha mujer se hace de la vista gorda. Me decía nos decía una maestra que teníamos nosotros, que nos daba la materia de psicopatología 1 y 2. Cuando hablábamos de infidelidades, decía, si el marido tiene, vamos a suponer que aquí en León sea dueño de una curtiduría o de varias, o fabrique zapato y le vaya muy bien económicamente, y el marido anda con la secretaria o anda con otra mujer, la mujer se hace la vista gorda. ¿Por qué? Porque a la mujer le interesa mucho más la seguridad de los hijos. En ese momento cambia a ella o favorece la seguridad de los hijos, porque también el papá, si se casa con la secretaria, suponiendo, pues va a dividir la herencia, ¿verdad? Entonces se hace la vista gorda. Funciona. La relación funciona así y punto, ¿verdad? Entonces, eso ocurre también cuando hay mucha diferencia de edades, ¿sí? Porque en el caso de la persona que tenga más edad, se le va a acabar más pronto la hormona sexual. Son 5 años porque, miren, el ser humano, a diferencia de los leones tienen la testosterona siempre al tope, los leones machos. Las leonas hembras tienen progesterona igual que la mujer, igual que el hombre, pero nunca disminuyen sus niveles hormonales. Entonces el macho, el león siempre está copulando con las leonas, pero nacen los hijos, o sea, los cachorros de león, y si el león ve uno, se lo come. Entonces la hembra se retira, que esa es la estrategia que encontró la naturaleza, se retira con los cachorros y les da de comer, los amamanta, y tiene que salirse unos 3, 4 meses de la manada y ya regresar con los cachorros grandes. Entonces el león cuando los ve grandotes dice, no, ya no me meto, ya no me los como. ¿Por qué? Porque no baja nunca su hormona sexual. La hormona sexual está implicada en 2 cosas, en defender el territorio, su propio territorio, y en tener sexo. En el caso del hombre ocurre lo mismo. Si la hormona testosterona no baja, va a agredir a los hijos, los va a golpear. Tiene que bajar la hormona testosterona para que no los golpee. Pero al mismo tiempo que baja la hormona testosterona, también baja el apetito sexual hacia la pareja. Por eso
Nuestra naturaleza humana nos hizo mejores que a los leones. O sea, ¿qué mecanismo encontró para que nosotros le permitiéramos a nuestros hijos vivir y alimentarlos y poder ser compañeros de ellos? Pues que baje la hormona testosterona. Y más o menos baja a los 5 años. ¿Ya sí quedó claro? Hola, hola. Sí, maestro. Ah, ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a leer esta diapositiva. A ver si me ayudan. Sí, profe. Adelante. Dice, evaluación, estructura. Conjunto de demandas de los miembros de la familia, reflejo de la interacción en un momento dado, invisible. Se Sí, otorga miren. mucha importancia a las construcciones de la familia respecto a la realidad. ¿Perdón? No, sí, dale. Sí, respecto a la realidad y a su influencia durante las diferentes generaciones. Es que nosotros no podemos llegar y ver una estructura. Se tiene que diseñar a través de las verbalizaciones de la propia familia. Uno tiene que ir haciendo lo que se le llama un familiograma. ¿Sí? Si quieren, vayan buscando familiogramas en internet para que se vayan familiarizando con, con cómo hace sus anotaciones el psicoterapeuta estructural en la psicoterapia estructural. Por ejemplo, para nosotros en la psicoterapia estructural usamos símbolos. Entonces ponemos a papá y mamá arriba, una ruedita sería la mamá y un cuadrado sería el papá. Y luego ponemos una línea que los une. Ahora, si el papá murió o la mamá murió, le ponemos una crucecita dentro del circulito o del cuadradito. O si forman ya parte de otra familia diferente, le ponemos una línea así, en diagonal. Y luego hacia abajo ponemos los hijos que tuvieron, a lo mejor son 2 o 4. Entonces se hace una línea hacia abajo, y si tuvo 2 niñas, ponemos 2 rueditas, y adentro ponemos el número de años que tiene cada ruedita, o sea, cada niña. Y si tuvieron 2 niños, ponemos el número de años de cada uno de ellos. Si observamos que la mamá se alía mucho con una de las hijas, a lo mejor con la hija mayor, ponemos 2 líneas, ¿sí? Esto es un familiograma, esa es la estructura. Pero nosotros, como psicoterapeutas, tenemos que ir anotando. O sea, nosotros no podemos, es invisible la estructura. Se tiene que diseñar por parte del psicoterapeuta. O sea, para Freud no se debería, y para muchos psicólogos no debes de escribir en psicoterapia, ni anotar nada. Cuando se va el paciente, tú anotas todo. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando tú anotas, te distraes de lo que está diciendo y haciendo. Entonces, ni modo que te pases media sesión escribiendo. Entonces, se va a sentir desatendido el paciente o el usuario. Entonces, por eso Freud decía hasta que se vaya. ¿Sí? Entonces, en general es una regla de que no se debe de anotar dentro de la psicoterapia, sino cuando se va. Pero en la psicoterapia estructural sistémica es diferente. Aquí sí se anota, pero no se anota datos, se anotan símbolos, que en este caso sería la ruedita, el cuadrado. Si vemos que la mamá está súper unida con la hija o está súper unida contra el papá, que serían 3 rayitas. Las 3 rayitas implicarían coalición, las 2 rayitas alianza. Acuérdense que la alianza es a favor de, y las 3 rayitas que sería la coalición sería en contra de. De las 2 maneras se producen triángulos perversos. Sí, puedes también generar un triangulito y le pones la P adentro, que sería triángulo perverso. Porque todo lo que tú anotes en el familiograma, así se le llama, les digo que los busquen en internet, familiograma de la psicoterapia estructural de Minuchin, y les va a aparecer muchísima información de eso, de cómo se hace. Esto, la familia, si te ven anotando, primero que nada es muy poquito lo que anotas, porque son símbolos, y segundo, no le van a entender. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante que se refleje la estructura en algún escrito, porque cuando tú regresas con esa familia, tú ya más o menos entiendes la estructura, sobre todo si te dedicas nomás a dar terapia familiar. Que dicho sea de paso, es una de las
Es una terapia que muy, muy usada en la actualidad, ¿sí? La terapia estructural, para familias, ¿sí? A lo mejor con adolescentes o adolescentes tardíos o jóvenes se da la terapia individual más, pero ya cuando se casan, casi siempre llevan a toda la familia, ¿sí? Es la psicoterapia familiar, sistémica, ¿verdad? Entonces, pues también hay, digamos que mucha tela de dónde cortar, hay mucho que hacer en esta temática. En general se recomienda que tú estudies una maestría primero antes de aplicarla, una maestría en psicoterapia familiar sistémica, pero no nomás se ve este modelo, se ven muchísimos modelos, ¿sí? Este se me hace el más importante y el más contrastante. Ya les había comentado. Está el otro, el de Milton Erickson, también se hipnotiza con ese modelo. Es la única psicoterapia que permite hipnotizar, por cierto. Todas las demás, pues, no lo contemplan. Sí, Maestro, entonces, sí. perdón. ¿De qué modelo es? ¿Cómo se llama? Este se llama estructuralista. No, pero el principal autor. Minuchin. Ya. Está al inicio de las diapositivas. Y ahí Sí, vienen maestro. y ahí vienen todos los demás, gente que lo apoyó a desarrollar este modelo. Hay otro que es el de Milton Erickson, que se llama estratégico, enfoque estratégico. El de Ackerman, que se le llama ecológico. Luego hay el círculo de Milán, que es italiano, ¿sí? Que es de Silvana Rossini, ¿sí? Y así hay muchos modelos, pero todos estos modelos tienen mucho parecido entre sí, porque creen en la circularidad, no creen en la linealidad. Creen que si alguien está mal dentro de la familia, es porque la familia lo puso ahí, ¿sí? O sea, lo fue metiendo en ese cajón que se le llama enfermedad, ¿no? Entonces, por eso les digo, bueno, hay muchos modelos. Si estudias una maestría, vas a estudiar un chorro de modelos, ¿sí? Casi un modelo por mes diferente. Y al último, pues haces tu tesis con alguna familia y hablando de alguno de estos modelos, el que más te simpatice. A mucha gente le gusta el de Milton Erickson, pero Milton Erickson es más, no está tan estructurada su técnica, es como más intuitiva. Y a mí en lo particular eso no me gusta tanto, que sea como tan intuitiva, porque no te pone reglas de cómo hacer las cosas. Aquí sí te lo está diciendo. Si la mamá se lea con la hija, recuérdale a la mamá que es mamá y pon a que vigile a la hija y se va a acabar ahí la alianza y el triángulo perverso, ¿verdad? Entonces les digo, bueno, Minuchin te da muchas opciones, ¿no? Miren, lo que les decía hace rato, no se puede evaluar como entidad estática. Aunque es una estructura, también tiende a cambiar, ¿eh? Y no se diga con hijos adolescentes, en un año cambian. De estar aliados con el papá, se alían ahora con la mamá. O de estar aliados con un hermano, ahora se alían con el otro. O con el abuelito, qué sé yo. Entonces, bueno, la evaluación parte de hipótesis de la interacción sistémica y las pone a pruebas mediante la coparticipación. Esto significa que todo terapeuta debe de partir de la hipótesis de que si un miembro está mal es porque toda la familia está mal, y la familia al estar toda mal, como nadie quiere reconocer la culpa o trabajar de más, se la avientan todo al miembro más débil. El miembro más débil poco a poco empieza a tener síntomas. Puede ser el miembro más débil el papá, no por fuerza los hijos, o el miembro más débil la mamá, o el miembro más débil el hermano mayor, o el hermano menor, o el del medio. No se sabe, tenemos que analizarlo, pero tenemos que partir de la hipótesis de que no existe enfermedad sin una familia que se haya encargado de meterte en esa enfermedad. Es un asunto bien interesante porque, como les decías al inicio, pues esto no lo vieron ni Freud, ni Skinner, ni nadie. Para ellos, para Skinner son los castigos y refuerzos que están en el pasado y que te hicieron creer que te iban a reforzar una conducta, ¿sí? Y no le importa la familia Skinner. Él estudiaba individuos aparte. Y a Maslow y a los demás humanistas les interesa que tú te hagas responsable de tu vida.
Pero ¿cómo te haces responsable de tu vida si toda tu familia siempre te está poniendo como el ejemplo de lo malo, de lo que no debes de lo que no debería de hacer los demás, etcétera? Pues obviamente traes cargando una cosa muy pesada, que en este caso sería la familia, que no te permite ni hacerte responsable, ni disfrutar tu vida dentro de una familia, que también se debe de hacer. Y bueno, todos estos asuntos, ¿verdad? Miren, aquí queda más claro en esta diapositiva los elementos más importantes de la psicoterapia, como son, ya nos quedan 2 minutos, miren, los subsistemas son 4, que es el de cónyuges, no hay que confundirlo con el de padres. El cónyuges es el marido y la esposa unidos para una cena romántica, tener una relación bonita, y a veces tienen que salir solos ellos a pasear y dejar a los hijos encargados. Como padres sería poner reglas claras, no demasiado estrictas, no demasiado blandas. El subsistema fraternal sería como esa conciencia que tienen los hermanos de pertenecer a ser hermano y de tener papás, ¿no? Y el individual, que sería el que cada quien tiene. Por ejemplo, al papá le gusta a lo mejor mucho el fútbol y a la mamá no. Ahí no se mete con el subsistema conyugal ni parental, porque es el individual. O al hijo, el hijo menor le gusta mucho dibujar. Entonces ese es su subsistema individual que le gusta dibujar. Bueno, los límites son las reglas que definen quiénes participan y de qué manera, ¿sí? Y obviamente protegen la diferenciación del sistema o subsistema. Las jerarquías es que tiene alguien más poder. La alianza es unirse para apoyar. La coalición es unirse para dañar, que son las 3 rayitas o las 2 rayitas. Los triángulos es cuando un hijo se coaliciona con un padre y entonces contra otro padre o contra otro hermano, eso se llama triángulo perverso. La centralidad es que alguna persona quiere que todo gire alrededor de él. A veces ocurre con las mamás eso. Y la periferia es la gente que está menos implicada en la interacción. Hay gente como el niño mudo que casi no habla, que está ahí perdido, le llaman el niño perdido. Bueno, vamos a dejarle aquí. Yo les mando las diapositivas y al ratito les mando la tarea o mañana. Ya me voy, porque ya queda menos de 1 minuto. Vamos a esperarnos a que nos saque Zoom para Dale, que... profe. ¿No hay dudas? ¿No, dudas, no? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Aquí, con esos 8 puntos